Tanto se habla del lado oscuro del K-pop, de las presiones que existen en el ambiente, que son demasiadas pesadas para jóvenes que aún deben desarrollarse física y emocionalmente. Insomnio, bajo peso, falta de menstruación, depresión. Muchas veces escuchamos sobre estos problemas, ¿no? Bien, como pocas veces, se realizó un foro en el Congreso de Corea del Sur en donde se escucharon muchas voces, incluidas las de ex artistas de K-pop que hablaron en primera persona y lo hicieron sin filtro. Es un tema serio y lo vamos a tratar a fondo en este video. El foro se tituló Los idols van al Parlamento, trabajo infantil y juvenil e infracción de derechos humanos ocultos detrás del éxito del K-pop. Estaban presentes políticos, académicos, periodistas, gente del ambiente y ex artistas de K-pop. Bang Min-soo, ex integrante del grupo Teen Top, tiene 31 años y salió del grupo en 2023. De hecho, hice un video sobre él en donde se mostraba el cambio rotundo de vida que hizo. De los escenarios, él estaba feliz cortando, por ejemplo, césped. Fiel a su estilo, realmente habló sin ningún tipo de filtro. Contó que el 99% de los artistas que debutan no logran percibir un salario estable en sus primeros años. Que en general cuando firman los contratos con las empresas suelen recibir algo de plata, por ejemplo unos $2.500, y después la verdad muy poco o nada. Vamos a explicar bien el sistema estándar de los contratos exclusivos de K-pop. Actualmente duran en general unos 7 años. Antes era más, de hecho algunos artistas hace unos 15 años demandaron a sus agencias por contrato esclavo, ya que duraba más tiempo, 10, 13 años, y era interminable. Ahora, ¿cuándo comienzan a ganar plata? Vieron que antes de debutar como idols tienen un plazo como trainees, o sea, aprendices. En ese lapso las agencias invierten en ellos, dándoles clases de baile, canto, idiomas, y mientras más grande es la agencia, más cosas les enseñan. Algunos les dan inclusive hospedaje, comida, y para el debut y la carrera misma, se hacen cargo las agencias de gran parte de los gastos para la producción, porque y sí, para lanzar un álbum, un MV, tiene que contratar decenas de técnicos, diseñadores, editores, estilistas, etc. Bueno, la idea es que una vez que debuten y empiecen a trabajar, puedan pagar toda esa inversión y una vez que cubren ese gasto, se dividen las ganancias. El tema es que mientras tanto, lo que ingresa al bolsillo del artista es cero y terminan pidiendo ayuda a los padres. Además, tampoco les dejan trabajar en otra cosa parcial porque consideran que las agencias, que va en contra de su imagen de artista idol allá lejos, y quedan como atrapados en la agencia. Encima, si la agencia no se mueve mucho, realmente quedan atados, sin trabajo, sin posibilidad de trabajar de otra cosa, sin posibilidad de ir a otra agencia, salvo que paguen una cifra millonaria de multa. Entonces, Bang Min-soo pedía especialmente que se considerara la posibilidad de pagar un sueldo mínimo a los artistas de K-pop, ya que por ese problema, según él, algunos terminan en un camino oscuro. También quien se hizo escuchar su voz fue Do Hye-ran, de 31 años, quien fue integrante de Brave Girls. Ella está desarrollando ahora una carrera solista y enfatizó la falta de autonomía y autosuficiencia que tienen los artistas de K-pop. No tienen posibilidad prácticamente de decidir de casi nada y deben seguir los lineamientos de las agencias. También habló sobre la salud mental de los chicos. Otra artista que estuvo presente, Ho Yoon-jong, quien en 2014 había debutado con Bad Girls y actualmente con 32 años es investigadora sobre K-pop. Ella contó que estuvo tantos años practicando en un sótano que no veía el sol y su salud comenzó a deteriorarse. Sus huesos tenían la edad de 80 años. Que el insomnio, la falta de menstruación, caída de cabello, problemas de peso eran cosas comunes. También denunció una falta de idoneidad en algunos que cuidan a estos jóvenes, ya que muchos no están preparados para contenerlos. También se debatió sobre por qué los idols que son menores a veces no reciben la misma protección laboral que cualquier otro ciudadano. Por ejemplo, según el marco laboral, menores de 15 años no podrían trabajar y quienes tienen entre 15 y 18 solamente podrían trabajar 35 horas semanales. Pero los artistas de K-pop pertenecerían a otra norma que es la Ley de Desarrollo de la Industria Cultural y Artística, en donde esos límites no son claros. Y se concluyó que obviamente son aspectos a seguir mejorando. Bueno, hablando de leyes, tenemos la Ley de Prevención del caso Lee Seung-gi. El popular cantante y actor reveló que tras 20 años desde su debut, no había recibido un solo centavo de las ganancias de sus canciones, lo que causó un gran impacto y lo llevó a un enfrentamiento legal con su antigua agencia.
Y a raíz de este caso, se aprobó esta ley que permite que el Ministerio de Cultura pueda investigar las prácticas desleales en la industria de la cultura popular y exige que las agencias proporcionen a los artistas los libros de contabilidad y los detalles financieros. Claro, en toda esta discusión también se escucharon las voces de quienes consideran que, pese a que aún hay mucho camino por recorrer, ahora está mejor que antes. Por ejemplo, dijeron que en estos días, cuando llegan niños de 7 u 8 años para ser trainees, las empresas intentan que los chicos tengan un desarrollo social más normal. Según este sector, las agencias actualmente estimularían a los niños a terminar la escuela y limitar las horas de entrenamientos. De acuerdo a varias fuentes, existirían como 5.000 agencias en Corea del Sur y anualmente debutarían muchísimos grupos de K-pop. Y solo poquitos llegan a ver la luz. El problema es que para todos aquellos que tal vez no lleguen a la popularidad que deseen, bueno, es necesario darles programas de contención y alternativas laborales. En general, son jóvenes que en búsqueda de sus sueños tal vez no pudieron prepararse para otras cosas y necesitan un acompañamiento para que puedan adquirir otras capacidades y habilidades. Y junto a esto, claro, necesitan de una contención emocional debido a que tal vez se sientan fracasados por no poder cumplir su sueño. Por otra parte, Hani, miembro de New Jeans, y la directora de Adore fueron citadas a comparecer como testigos en una audiencia del Ministerio de Empleo y Trabajo el próximo 25 de octubre, en relación con el problema del acoso laboral de artistas de K-pop. Recordemos, el pasado 11 de septiembre, Hani y sus compañeras compartieron una transmisión en vivo, y allí Hani contó que en el edificio de HYBE oyó a un manager de otro grupo decir a su grupo que ignoren a Hani. En respuesta a esto, un fan de New Jeans presentó una queja ante la Oficina Regional de Trabajo y Empleo solicitando una investigación sobre si este comportamiento viola la ley de normas laborales. Bueno, sin embargo, hay tecnicismos legales y los expertos debaten si a esta situación se aplicaría la ley laboral o lo que prevalece es otro marco regulatorio que, la verdad, podríamos dejar para otro video porque es algo muy técnico legal. Asimismo, luego trascendió que ese manager en cuestión podría ser el de I-Lead, el grupo al que precisamente New Jeans acusa de copiarlas. Believe Lab, la agencia de I-Lead, negó esa acusación. Dijo que revisó las cámaras de seguridad y contó que I-Lead le rindió un saludo respetuoso de 90 grados cuando se cruzó con New Jeans a fines de mayo. Bueno, dos declaraciones opuestas. Veremos cómo termina esto. Bueno, lo positivo es que se hable de este tema, ¿no? Y vamos a estar atentos de si estos debates terminan en medidas concretas o quedan como expresiones de deseos. Gracias por estar allí. Cuídense que son muy valiosos o valiosas. Los quiero mucho. ¿Sí? 사랑해요. Nos vemos en la próxima. 다시 만나요.